Muy buenos días, hermanos. Qué bueno es poder estar juntos como un solo pueblo, como una iglesia, cantando, adorando a nuestro Dios, sabiendo que Él nos escucha y que Él se agrada, aun cuando lo hacemos con nuestras limitaciones, pues Él ve nuestro corazón. Y qué bueno es saber esto, que Dios ve nuestros corazones. Pero saber esto también requiere pues una transformación constante. Dios ve nuestros corazones, pero quiere transformarnos. Él sabe qué es bueno para nosotros y sabe qué hemos de hacer. Por eso estamos estudiando el libro de los Hechos, porque es un libro que nos da un vistazo a esta primera generación de aquellos que fueron llamados cristianos, de los cuales nosotros hoy somos herederos. Y qué bueno es saber esto, que ya 2000 años atrás había un pueblo de Dios dispuesto a predicar las buenas nuevas de salvación en toda la tierra. Tú y yo hoy somos descendientes de esta misma iglesia porque somos la iglesia de Dios, tal y como era esta iglesia. Y dentro de estos primeros movimientos que hubo en la iglesia, pues encontramos el movimiento misionero. ¿Te suena de algo esta palabra, misiones? Muchos hemos vivido esta realidad. Sabemos lo que es un misionero, sabemos lo que son las misiones. Palabra que viene del latín missio Dei, misión de Dios. La misión es de Dios, le pertenece a Él, pero nosotros hemos de llevarla a cabo. Como veremos hoy, Él está delante, abriendo camino, pero detrás también cuidándonos y protegiéndonos para que llevemos a cabo la tarea que Él nos encomendó. Y lo hemos visto varias veces en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso es la misión de Dios, ser testigos de la salvación que es Cristo Jesús, allá donde estemos, allá donde vayamos. También lo encontramos en Mateo 28. Por tanto, mientras vais, mientras estamos en los caminos, mientras estamos en nuestros trabajos, mientras estamos en nuestros lugares de estudios o ahora mientras estamos en nuestros lugares de vacaciones, haced discípulos. Es una tarea que nos ocupa en la totalidad de nuestro tiempo, 24 horas, 7 días de la semana, todos los días del año, todos los años de nuestras vidas. Esta tarea es urgente y hemos de llevarla a cabo. Y hoy vamos a estar estudiando en el libro de los Hechos el primer gran movimiento misionero. Ya hemos visto algún que otro gran hombre de Dios que predicaba allá donde iba. Por ejemplo, Felipe, que fue movido por el Espíritu Santo para que predicase no solo en Jerusalén, sino en sus alrededores. Pero hoy vamos a ver a un tal Bernabé, a un tal Saulo. Ya la semana pasada los dejamos en Antioquía, esta iglesia en la cual los hijos de Dios, el pueblo de Dios, fue llamado por primera vez cristianos. Lo estuvimos viendo la semana pasada. Y hoy Pablo y Bernabé, Saulo, que también es conocido como Pablo, se encuentran en Antioquía. Ahí han estado congregándose durante todo un año. Entre el capítulo que estuvimos estudiando el domingo pasado a lo que veremos hoy, pasa un año. Y ahí estuvieron enseñando y capacitando a la iglesia de Dios, como dice Hechos 11:25. Bernabé fue después a Tarso en busca de Saulo y cuando le halló, le llevó a Antioquía. Y a lo largo de todo un año se congregaron en la iglesia e instruyeron a muchas personas. Y fue ahí en Antioquía donde los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Somos herederos en cierta manera también de esta congregación en esta iglesia de Antioquía. Pero Saulo y Bernabé no permanecieron ahí
más tiempo, porque Dios los apartó para que llevasen el evangelio a los gentiles de otras ciudades, a los judíos también de otras ciudades. Este es el comienzo del gran movimiento misionero de la iglesia. Este es el comienzo de lo que nosotros hoy en día hemos vivido y experimentado. Por eso te pido que me acompañes al libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a estar viendo el 13 y el 14 hoy. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias, oh Señor, porque hoy podemos estar aquí y podemos escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Podemos ver a aquellos hombres, aquellas personas que tú utilizaste en el primer siglo y cómo, Señor, tú has tenido a los gentiles, a los judíos, a cada ser humano en tu corazón para que lleguen al arrepentimiento de sus pecados, al perdón, a la vida eterna que solo se encuentra en Cristo Jesús. Y hoy, 2000 años después, aquí estamos, porque tu palabra ha sido predicada. Y aquí estamos, porque queremos predicar tu palabra. Por eso, Señor, háblanos. Padre, dicta lo que tú anhelas, lo que tú quieres de esta tu iglesia, porque estamos dispuestos a actuar. Prepáranos, Señor, para la gran obra que tienes preparada para esta tu iglesia, para cada uno de nosotros que somos tus hijos. En el santo nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén y amén. Pues Hechos capítulo 13 dice así: había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Y estando sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les he encomendado. Entonces, tras haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mira, 3 pequeños versículos a manera de introducción del capítulo nos ponen contexto. Conocemos a Bernabé y a Pablo como parte de este ministerio, de este liderazgo que tiene lugar en Antioquía, pero también nos da a conocer algunas características imitables que debemos procurar tener en nuestra iglesia de parte de Antioquía. ¿Qué ejemplo nos da esta iglesia que deberíamos tener también nosotros? Bueno, en primer lugar, la iglesia de Antioquía tiene un amplio liderazgo. Y podemos decir, bueno, pero nosotros ¿de qué manera podemos imitarlo o no? Bueno, es que el Señor nos llama a todos a ser cristianos maduros y capaces de ejercitar el liderazgo en diferentes áreas de la iglesia. Liderazgo en el servicio, liderazgo en el área fraternal, liderazgo en el área de enseñanza, en el área de alabanza. Pero el Señor quiere en ti un cristiano maduro y dispuesto, preparado para su buena obra. Por lo tanto, en cada iglesia debería haber un amplio liderazgo. Personas dispuestas a servir a Dios. Aquí se nos menciona a 5 líderes de la iglesia: profetas y maestros. 1 año habían estado ahí Pablo y Bernabé. Probablemente la iglesia no tendría ni siquiera 5 años, seguramente tendría 1 año y poco, 2, 3 a lo mucho. Y ya tenían líderes dispuestos, profetas y maestros, porque la obra del Señor demanda que estemos atentos a su voz, dispuestos y útiles en sus manos. Primera característica imitable de la iglesia de Antioquía: un amplio liderazgo. Que el Señor levante líderes aquí en su iglesia. Segunda característica imitable de la iglesia de Antioquía es que se encontraba en ayuno sirviendo a Dios. Versículo 2. Estando sirviendo al Señor y ayunando. Estaban ocupados, no estaban sentados esperando a ver qué pasaba, a ver si
el alcalde, el gobernador les daba un permiso para entonces poder empezar a predicar. No, estaban activos, estaban trabajando, estaban sirviendo al Señor y estaban en una actitud reverente ante el Señor, en ayuno. Como iglesia no tenemos costumbre de llamar a toda la congregación al ayuno, pero eso no implica que como individuo no puedas ejercitar el ayuno. Esta actividad en la cual cesamos algo, normalmente alimentos, para centrarnos en Dios. Normalmente le digo a los jóvenes, que estés ayunando no significa que te vayas a jugar al fútbol, que aproveches ya que no vas a comer para jugar al fútbol, o ya que no vas a ver televisión para ir a jugar al fútbol. No, significa que ese tiempo pasas en calidad con el Señor. Eso es el ayuno, según lo que vemos en la palabra de Dios. Tiempo de oración, tiempo de comunión con Dios, tiempo de estudio de su palabra. Y la iglesia del Señor se encontraba sirviendo con una actitud reverente ante Dios. Qué gran característica que debemos imitar. Y tercera gran característica, dice que, versículo 2, estando sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les he encomendado. Entonces, tras haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia de Antioquía era una iglesia atenta a la voz del Espíritu Santo. Desde que Dios da la orden hasta que se ejecuta, no pasa mucho tiempo. Es inmediato. La obediencia a Dios es inmediata. Cuando Dios demanda de su iglesia acción, la iglesia se pone en acción. Cuando el Señor da una orden, la iglesia la obedece. Pues entonces esta iglesia que estaba sirviendo con un liderazgo capacitado y que se encontraba ayunando y orando al Señor, cuando escucha al Espíritu Santo, obedece. Hermanos, el Espíritu Santo sigue llamándonos, sigue capacitándonos, sigue demandando de nosotros acción. ¿Estamos atentos al Espíritu Santo o estamos centrados en nosotros? Apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Y la iglesia qué hizo? Señor, es que son parte de nuestro liderazgo, los necesitamos, danos 6 meses que capaciten a otros. No. La iglesia no se dedicó a intentar cambiar la opinión de Dios, intentar debatirle. No. Señor, aquí están tus siervos. Cuando Dios demanda de la iglesia obedece. Por lo tanto, mira, 3 versículos, solo 3 versículos, y vemos que como iglesia pues tenemos un ejemplo a seguir, un ejemplo en liderazgo, un ejemplo en servicio y un ejemplo en obediencia. Que el Señor haga que esta iglesia en Orihuela sea igual de testimonio que esta iglesia en Antioquía. Iglesia joven, pero iglesia que había comprendido quién es el Señor sobre cada uno de nosotros. Así que Pablo y Bernabé fueron apartados por el Señor y la iglesia de Antioquía pues los encomendó a la obra para la cual el Señor los había separado. ¿Qué ocurre a continuación? Versículo 4 al 12. Pablo y Bernabé, pues enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y desde ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos como ayudante. Habiendo recorrido toda la isla, llegaron a Pafos y allí se encontraron con un mago judío llamado Barjesús, un falso profeta que estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre inteligente. Sergio Paulo mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios, pero se les oponía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Y haciendo todo lo posible para apartar de la fe al procónsul, entonces Saulo, conocido también como Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó sus ojos en él y le dijo: «Hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo vas a dejar de trastornar los caminos rectos del Señor? Pues mira, la mano del Señor está contra ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo». Al instante,
Elimas quedó sumido en la más completa oscuridad y andaba a tientas buscando quién lo llevara de la mano. El procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, impresionado por lo que se le había enseñado acerca del Señor. Apartarme a Pablo y a Bernabé, dijo el Espíritu Santo, y la iglesia obedeció, y Pablo y Bernabé se pusieron en marcha. Primer lugar al que van, Chipre. Y aquí tienen una estrategia misionera en la cual van primero a los judíos, a las sinagogas, a predicar. Y la predicación suya es clara. Cristo es el cumplimiento de todo lo esperado. Lo veremos ya en capítulos a continuación. Los judíos que se encontraban esperando pues el cumplimiento de las Escrituras, muchos aceptaban a Dios, muchos otros no. Pero en esta primera ubicación en la cual se nos narra lo sucedido, vemos que hubo una pugna, por decirlo de una manera, porque allá, hermanos, donde el Evangelio es predicado, tened en claro que habrá oposición. Muchos no quieren oír el Evangelio, muchos se oponen al mensaje y desde luego tenemos un enemigo y una lucha real. En este caso fue Barjesús, Elimas, falso profeta llamado también mago. Él quería entorpecer el avance del Evangelio, pero hermanos, no se puede detener a Dios. Tenemos un dicho aquí en España: no puedes tapar el sol con una mano. Bueno, pues es tan estúpido, y perdonad la palabra, intentar parar a Dios. No puedes hacerlo. Es de necios pensar que puedes parar a Dios cuando Él ha dicho que el Evangelio ha de ser predicado, la iglesia obedece, Él abrirá las puertas que han de ser abiertas. El Evangelio, hermanos, tendrá oposición, pero Dios peleará en lugar de su iglesia para que el Evangelio llegue a los corazones necesitados. Oponerse al avance del Evangelio es luchar contra Dios. Barjesús entonces aprendió esto cuando quedó ciego. ¿Quién fue el que dijo, que profirió este juicio? Bueno, fue el Espíritu Santo por boca de Pablo, quien también en otro tiempo se opuso al Evangelio, quien también en otro tiempo quedó ciego como juicio de Dios, pero que entendió entonces que Dios, que Cristo Jesús es Salvador. Y Dios entonces transformó al perseguidor en predicador. Transformó a una persona que perseguía el Evangelio a alguien que lo predicaba. Cuidado, hermanos. Podemos pensar que ahora que somos de Cristo no nos oponemos al avance del Evangelio, pero dejar de obedecer a Dios también es oponerse al avance del Evangelio. Trayendo esta realidad a nosotros, debemos preguntarnos como iglesia: ¿estamos cumpliendo con lo que Él ha ordenado? ¿Estamos trayendo a las personas a los pies de Cristo Jesús? ¿O somos oposición para el avance del Evangelio? Porque la inactitud, la inacción de la iglesia también es oposición. Cuando la iglesia no obedece a Dios, está desobedeciendo y por lo tanto está frenando el avance del Evangelio. Dios quiere una iglesia activa, obediente, dispuesta a trabajar. Al instante, Elimas quedó sumido en completa oscuridad y andaba a tientas. Pero el procónsul, viendo lo sucedido, creyó. El Evangelio tendrá oposición, pero Dios va delante y frenará, detendrá y abrirá los caminos que deban ser abiertos. De manera que Sergio Paulo, el procónsul, creyó a Dios, creyó en Dios. Pero el avance del Evangelio no quedó ahí, sino que ahora la iglesia, o sea, Pablo y Bernabé, iban a Antioquía de Pisidia, versículo 13 en adelante. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Ahí Juan se separó de ellos y volvió a Jerusalén.
Desde ahí fueron a Antioquía de Pisidia. Un sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley, los profetas, los altos dirigentes de la sinagoga les dijeron: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se levantó y, haciendo señal de silencio con la mano, dijo: israelitas, quienes teméis a Dios, escuchad. Y de esa manera comenzó a narrar desde el principio, como hizo ya Pablo en Jerusalén, la historia de Israel. Pero la historia de Israel cumplida y apuntando a Cristo Jesús. ¿Tienes algo que comentar?, le preguntaron a Pablo y a Bernabé. Se pusieron de pie y confesaron quién es Jesús y predicaron el cumplimiento de las Escrituras. Igual como hicieron en el otro caso, empiezan en las sinagogas donde las personas judías se reunían, y ahí pues ya tenían personas que conocían la historia. Pero estos no solo cuentan la historia de Israel, sino el cumplimiento, todo aquello que los israelitas habían esperado por siglos. Versículo 23, de acuerdo con su promesa, Dios levantó de la descendencia de David un Salvador para Israel, que es Jesús. Versículo 26, hermanos, hijos del linaje de Abraham y quienes teméis a Dios, a vosotros os es enviado esta palabra de salvación. Versículo 38, sabed pues esto, hermanos, que por medio de Él, de Cristo, se os anuncia el perdón de los pecados. La ley de Moisés os impedía ser justificados, mas en Él es justificado todo aquel que cree. Ellos dieron a conocer a Cristo, el Evangelio. El recorrido por la historia, al hacer el recorrido por la historia, se dan cuenta los judíos que todo apunta a la cruz de Cristo. Dios es siempre quien salva a Israel en su historia. Dios también prometió al rey David una descendencia eterna, un Salvador, tal y como pasó con Cristo Jesús. El Evangelio es palabra de salvación prometida. Y Cristo es el único capaz de salvación y perdón de los pecados. Cristo es el centro del Evangelio. Cristo es el centro de la predicación de Pablo y Bernabé. Cristo es el protagonista en la historia, en nuestra historia, diría también Pablo. El resultado, versículo 42, cuando ellos salieron de la sinagoga, los gentiles les rogaban que el siguiente sábado volvieran para seguir hablándoles de estas cosas. Y una vez acabada la reunión, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, y ellos siguieron hablándoles y animándoles a perseverar en la gracia de Dios. Sigue, continúa predicando. Y el siguiente sábado, ¿qué ocurrió entonces? Versículo 44. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y los judíos, viendo tanta gente, se llenaron de celos. Y difamándole, rebatían lo que Pablo había dicho. Y Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: verdaderamente era necesario que a vosotros primero se os anunciara la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os consideráis dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto para luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Y los que no eran judíos, oyendo esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a recibir vida eterna creyeron, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Mas los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, así como a los principales de la ciudad, promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Entonces sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta y se fueron a Iconio. Pero los discípulos estaban gozosos y llenos
del Espíritu Santo. La gente, intrigada por el mensaje del Evangelio de Jesucristo, pidieron que se continuase predicando, pero también hubo oposición. Pero no nos desanimemos al ver esta realidad, porque versículo 49, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Habrá oposición, pero la palabra de Dios es imparable. Habrá oposición, pero versículo 52, los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Y hubo oposición en Antioquía de Pisidia, pero hermanos, también ahí hubo un pueblo que aceptó a Cristo Jesús. Y aunque los judíos, quienes habían recibido en primer lugar la palabra de la gracia de Dios, el cumplimiento de las promesas, fueron los que recibieron de primera mano este evangelio, estas buenas noticias, estos se opusieron. Pero el evangelio, qué maravilla, hermanos, es para todos, para los gentiles también. Y aunque los judíos lo rechazaron, Dios abrió su pueblo a los gentiles también, a ti y a mí. Después de esto se fueron a Iconio. Versículo 1, capítulo 14. Ahí entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron con tal persuasión que muchos judíos y griegos creyeron, mas los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y envenenaron su ánimo contra los hermanos. Sin embargo, Pablo y Bernabé se detuvieron ahí por mucho tiempo y hablaban con valentía, confiados en el Señor. Y el Señor confirmaba el mensaje de su gracia y concedía que se obrasen señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad se dividió en dos. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, tramaron maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé, mas ellos, dándose cuenta, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Laconia, y a las regiones cercanas, donde continuaron predicando el Evangelio. Otra vez, Pablo y Bernabé van a las sinagogas a predicar el Evangelio, y muchos creen, pero muchos se oponen y envenenan el ánimo de los gentiles. Ante esta realidad, los dos misioneros de Dios no se detienen. Todo lo contrario, hablaban con valentía, confiados en el Señor, y Dios confirmaba el mensaje que estos daban. Pero cuando su vida estuvo en riesgo, salieron de ahí y continuaron predicando. Pero en Iconio también hubo una iglesia que no se dejó amedrentar por la persecución que se levantaba, porque el mensaje de Dios no puede ser detenido. Y ante las amenazas y oposiciones, el pueblo de Dios debe permanecer fiel a Cristo, entendiendo el ministerio para el cual fue creado y trabajando con valentía y confiando en su Señor. Pablo y Bernabé hablaban con valentía y con confianza en Dios. Cuando la oposición se levante, que nuestra confianza plena esté en Cristo, que la valentía no flaquee, sino que nuestra fortaleza sea el Espíritu que hay en nosotros. Versículos 8 en adelante del capítulo 14. En Listra había un hombre cojo de nacimiento. Jamás había podido andar, estaba sentado oyendo hablar a Pablo. Cuando éste se fijó en él y percibió que aquel hombre tenía la fe necesaria para ser sanado, le dijo en alta voz: levántate, ponte derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. La gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz y dijo en lengua licoánica: dioses con forma humana han bajado a visitarnos. A Bernabé le llamaron Zeus, y como Pablo era el portavoz, le llamaron Hermes. Y el sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba frente a la ciudad, llevó ante las puertas de la ciudad toros y guirnaldas. Querían, juntamente con la muchedumbre, ofrecerles sacrificios. Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron esto, rasgaron sus ropas y corrieron
y corrieron ante la multitud diciendo: ¿qué vais a hacer? Nosotros somos hombres de carne y hueso como vosotros, que os anunciamos la buena noticia para que dejéis esas vanas prácticas y os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Otra vez se predica el Evangelio. Esta vez es recibido porque hacen un gran milagro, pero fue mal interpretado. La labor pues de Pablo y Bernabé en Listra es la de corregir, no solo compartir el Evangelio. Dejad esas prácticas, dejad atrás todo esto, porque el Dios que os venimos a predicar es el Dios vivo y verdadero, que no necesita estos sacrificios, y que todo lo que existe, la tierra y el mar, lo que se encuentra entre ellos, pues viene de Él, porque es un Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Aceptaron la corrección de Pablo y Bernabé? ¿Aceptaron el Evangelio? ¿O por lo contrario, rechazaron el mensaje, las buenas nuevas de Cristo Jesús? Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, los lugares por los que hemos visto que pasaron los apóstoles. Y estos persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pedro, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. El ánimo de la multitud cambió totalmente. De intentar hacer sacrificios en nombre de estos dos, pensando que eran dioses, pasan a apedrearlo a Pablo con la intención de así matarlo. Pero hermanos, Dios no puede ser detenido. Versículo 20. Mas rodeándole los discípulos, Pablo se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Qué habría pasado si tú fueses Pablo? En primer lugar, al ver que quieren adorarte, bueno, la gloria, la honra, la alabanza pertenece solo a Dios. Cuidado con creernos semejantes remotamente a Dios. La gloria es de Dios. Todo lo que hacemos es para su gloria y alabanza. De manera que estos detienen a la multitud. Pero ¿qué habría pasado si fueses Pablo? Ya no solo cuando te intentan adorar, sino también cuando han intentado matarte. Pues en primer lugar, yo creo que habría permanecido más tiempo acostado, recostado, seguramente en posición de resguardo. En segundo lugar, creo que si pudiese andar después de eso, me iría a casa. Pero recuerda que el Espíritu Santo había ordenado separarme a Pablo y a Bernabé para la gran tarea que les tengo. De manera que Pablo, también Bernabé, al día siguiente, como si no hubiese recibido un apedreamiento, emprenden su camino a Derbe. Versículo 21 y 23. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que permanecieran en la fe, y exhortándoles para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. También nombraron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado y ayunado, los encomendaron al Señor, en quienes habían creído. Hubo gran oposición en Chipre, hubo gran oposición en Antioquía, hubo gran oposición en Listra, hubo gran oposición en también Iconio. Pero Pablo y Bernabé no pararon, porque el mensaje de Dios no puede ser detenido. Todo lo contrario, anunciaron el Evangelio, hicieron muchos discípulos y volvieron a Listra, lugar en el que Pablo fue apedreado.
Y volvieron a Antioquía, lugar en el cual recibieron también gran oposición. Recuerda que estos judíos son los que después van a Listra para cambiarle el ánimo, para que la multitud se enfrentase a los apóstoles. Y se dedicaron a fortalecer los ánimos de los discípulos, porque ellos conocían de primera mano las dificultades de vivir para Cristo. Y los exhortaron a que permanecieran en la fe, porque sabían las dificultades a las que estas iglesias se enfrentaban. Iglesias en lugares opuestos al Evangelio. Iglesias que desde su nacimiento vieron oposición. Y les enseñaron también que para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Porque el mensaje de Dios es precioso y es necesario, pero recibe gran oposición porque es verdadero, porque es para salvación, porque es para vida eterna. Porque, hermanos, el enemigo no va a parar, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque Cristo Jesús ya es victorioso. La iglesia de Dios puede conocer esta realidad y puede seguir predicando y puede seguir caminando y puede seguir a pesar de la presión, y vendrá a pesar de la oposición y se levantará a pesar de la persecución violenta que aún ha de venir. El evangelio no puede ser detenido. Si Dios te ha llamado a predicar y Dios te ha llamado a predicar, no puedes parar. Si Dios ha levantado personas hoy aquí para la predicación de su palabra, lejos esté de nosotros hacer como si no hubiésemos oído el mensaje del evangelio. Hace 2000 años el Espíritu Santo le dijo a la iglesia de Antioquía: separadme a Saulo y a Bernabé para una gran misión. Y hoy la iglesia le dice, Dios le dice a su iglesia: estate en santidad para una gran misión. Que la iglesia pues esté dispuesta, como lo estuvo Antioquía, como lo estuvo Pablo, como lo estuvo Bernabé, como lo estuvo en un principio también Juan, aunque después partió para Jerusalén. Porque, hermanos, las almas se pierden. Porque, hermanos, la salvación es para todos, no solo para unos pocos. Porque, hermanos, la salvación fue predicada primero a los judíos, pero estos la rechazaron. Pues que no sea predicada la salvación primero a la iglesia, y que la iglesia, conociendo la verdad y conociendo a Dios, rechace el llamado para el cual fue creada. Versículo 24. Pasando por Pisidia, llegaron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, ya se dieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y al llegar, reunieron a la iglesia y contaron las grandes cosas que Dios había realizado por mediación de ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y allí se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Hermanos, quizás hoy no, pero en un futuro próximo, espero, anhelo que nos reunamos una vez más y contemos las grandes maravillas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Porque Dios te está llamando hoy. No veas al de tu lado, te está llamando a ti, como me ha llamado a mí,
como ha llamado a muchos otros, para la predicación perpetua del Evangelio. No tardes en aceptar el llamado. Como iglesia, también, si Dios aquí levanta misioneros, personas separadas para ir a otros lugares, no tardemos en escuchar la voz de Dios y en apoyarles en el llamado tan grande que Dios les ha dado. Pero eso empieza por una iglesia atenta a la voz de Dios, con un amplio liderazgo que se encuentra en servicio. Que seamos como la iglesia de Antioquía y que seamos de manera individual como Pablo y Bernabé. Padre Santo, gracias, oh Señor, porque un día alguien nos dijo que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y salvación, vida eterna. Y ese alguien nos predicó porque escuchó tu llamado y obedeció. Y hoy, Señor, tú quieres levantar de entre tu pueblo personas que predican el Evangelio. Padre, y tú quieres que tu iglesia esté atenta a tu voz, dispuesta a obedecer, preparada y en servicio, ocupada en la labor que nos has dado. Ayúdanos, oh Señor. Padre, conocemos nuestras limitaciones, conocemos nuestra poca experiencia, nuestra falta de recursos, nuestra limitación en cuanto a veteranía. Señor, pero esto nunca fue de nosotros, ni nunca dependió de nosotros. Si tú levantas una iglesia, tú darás los recursos. Si tú levantas misioneros, tú darás, Señor, la fortaleza. Así que, Señor, levanta hoy aquí personas dispuestas a predicar tu palabra. Y danos como iglesia un corazón misionero, no solo aquí en Orihuela, no solo en Beniel, en todo el mundo. En tu santo nombre, oh Señor, levanta hoy aquí. Levanta, Señor, en Orihuela un punto de partida para muchos misioneros, para la predicación de tu palabra. En el santo nombre de Cristo Jesús, gracias, oh Señor, por tu salvación. Y gracias, Señor, porque hemos encontrado todo cuanto nuestra alma necesita. Gracias. En tu santo nombre. Amén y amén.